Shalom, shalom, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que en esta hora pueden escuchar esta enseñanza de esta parashá llamada Pinjas. Está en Números, capítulo 25, del versículo 10 en adelante, capítulo 26, 27, 28 y capítulo 29 todo. Antes de continuar con la enseñanza de esta parashá, quiero leer los versículos del capítulo 25 del 1 al 9 para que podamos entender lo que viene seguidamente. En la parashá anterior estuvimos hablando de un personaje llamado Balán, que fue citado por el rey Balak con la intención de maldecir a Israel. Sabemos que el Altísimo no dejó maldecir a Balán al pueblo de Israel. Y yo personalmente creo que hubo una intervención divina que le impidió a Balán maldecir a Israel. Porque como la Escritura nos los deja ver, Balán estuvo dispuesto a maldecir a Israel. Pero sabemos que cuando Balán iba a empezar a proferir maldición, el Señor intervenía, tomaba control de sus labios, de su mente, de su corazón, y lo que hacía era bendecir al pueblo de Israel. Eso lo estuvimos viendo en la parashá anterior. Hoy quiero leer del versículo 1 al 9 del capítulo 25. Dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué fue lo que pasó para que el pueblo empezara a fornicar? Balán sabía que mientras Israel, el pueblo de Israel que estaba allí, se conservara obediente a la Torá, a los mandamientos que se habían dado hasta el momento, le era imposible a Balak proferir maldición contra el pueblo de Israel. Como es imposible para el adversario, mientras un hijo del Altísimo se encuentra en obediencia, que el adversario le toque de la manera que toca a los impíos. Esto le es imposible para el hijo del Altísimo que se encuentra en obediencia. Pero Balán sabía algo. Él sabía que si él hacía o lograba introducir pecado dentro del campamento de Israel, dentro del pueblo de Israel, en ese momento la cobertura del Altísimo, que está bajo la obediencia del ser humano, en la obediencia del ser humano, esa cobertura era retirada, y entonces el pecado entraría, Satán entraría, y el pueblo se encontraría desprotegido, y allí sí podría entrar maldición. Entonces, sabemos que Balán cita a las hijas de Moab y recibe las instrucciones, las hijas de Moab, el rey de Balán, al rey Balak, y envía a las hijas de Moab a que se introduzcan primeramente con la fila de
hebreos que se encontraban cuidando los alrededores del campamento, haciendo vigilancia, estaban como vigía. Ellas entraron allí, se acercaron a ellos, empezaron a seducirlos. Ellos se dejaron seducir. Un soldado en el desierto, cuidando de noche, se presenta una mujer seduciendo, se abren los apetitos de la carne, y como estamos aquí en el desierto y nadie nos está viendo, ¿verdad? Entonces empecemos, y empezó el uno, y empezó el otro, y el otro, y el otro, y cuando fuimos a ver, se fueron contaminando, porque estas hijas no solamente fornicaban, sino para que sus ritos sexuales fueran más atractivos y codiciables para el pueblo de Israel. Ellas le hacían ritos que se hacían conforme a sus dioses, cosa que los hombres, el pueblo hebreo, no conocía. Y vamos a experimentar un poquito a ver cómo es la cosa. Uy, esto suena atractivo. Y el pecado entró. Entonces sabemos que cuando el pecado entró, empieza una mortandad dentro del pueblo de Israel. Y aquí empieza el relato del capítulo 25 del versículo 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Sí? Para hacer más atractiva la cosa, ¿no? Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moshe: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol. Dura una decisión de esa, ¿no? Y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una medianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, había una mortandad tremenda sobre el pueblo, y aparentemente ellos no sabían por qué. No sabían lo que estaba sucediendo a las afueras. Allá estaban los que debían cuidar a Israel fornicando con las hijas de Moab y con rituales para los dioses de Moab. Entonces, aquí el pueblo está llorando a los muertos junto al tabernáculo. ¿Qué es lo que está pasando? Pero mientras ellos están llorando a sus muertos, resulta que he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo, a ojos de Moisés. Es decir, me importa 5 lo que Moisés piense o diga, ¿verdad? Pero el versículo 7 dice: y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza
en su mano. Este Fines, hijo de Eleazar, era de la tribu de Leví. Sabemos que a la tribu de Leví se le prohibió pertenecer al ejército. La misión de ellos era otra. Pero en medio de lo que estaba pasando y que nadie hizo nada, cuando vio a este hombre israelita presentarse con una madianita y meterse en su campamento y meterse en la casa de este hombre a fornicar. Entonces era hijo del sacerdote Aarón, era nieto del sacerdote Aarón, o sea, era un levita. Dice que se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Aquí podemos entender que fue una sola estocada. El hombre estaba encima de la mujer y el sacerdote llegó, tomó la lanza y ¡bum!, la hundió, traspasó el cuerpo del hombre y traspasó el vientre de la mujer. Y sigue diciendo el versículo, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Ok, teniendo ya en nuestra mente esta historia, entonces vayamos a mirar qué nos dice la Torá en esta parashá Pinjas. Para algunos y para muchos, las historias de la Torá son historias de un tiempo pasado, que nada tienen que ver para estos tiempos. Así lo mira mucha gente. Pero para nosotros, que estudiamos Torá a la luz del Brit Hadashah, cuando leemos esto, cuando conocemos esto, sabemos que estas historias tienen un mensaje profético para cada uno de nosotros. En la parashá Bamidbar estudiamos más de 12 correlaciones directas entre la historia del Éxodo y el libro de Revelaciones, ¿se acuerdan? Asumimos que somos la última generación. Si así es, entonces veamos lo que la Torá tiene que decirnos específicamente a nosotros, que somos la última generación. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Y vamos a leer estos pasajes que los hemos leído anteriormente, pero me uno al apóstol Pablo, que decía: no me canso de repetiros las mismas cosas. 1 Corintios capítulo 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Mire lo que el Rúa está trayendo a colación sobre las historias pasadas del pueblo de Israel. Dice: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto no lo entendieron en aquel entonces los que estaban siendo bautizados. Nosotros sí lo entendemos hoy en día.
Y el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento, mire, espiritual. Para ellos no era un alimento espiritual, era una comida que sí caía del cielo, pero que les aburría, porque se quejaron de ella. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. Oiga, hermanos, esto no lo supieron el pueblo de Israel, el pueblo hebreo en aquel entonces. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a ellos revelación sobre esto? ¿Cómo le vamos a pedir a ellos información? ¿Cómo le vamos a pedir a ellos que nos enseñe sobre estas cosas? Ellos no saben nada de esto. Versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Seis. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Para nosotros. ¿Para nosotros quiénes? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Suena familiar eso hoy en día, ¿no? Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Mire lo que la Torá nos enseñó y cómo el Rúa lo está trayendo para refrescarnos las memorias a nosotros. Ni tentemos al Adón, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Todas estas historias, la de la serpiente, los que fornicaron y cayeron un día 23,000, los que comieron el maná, los que bebieron, todo eso son historias que están en la Torá. Y pareciera que nada más era para ellos. Pero el Rúa las está trayendo a memoria con un propósito. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Vuelvo y hago la pregunta, ¿a nosotros quiénes? Quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, de acuerdo al versículo 11, ¿para quién las historias de la Torá tienen el más importante significado? Para aquellos que viven la última generación, o sea, para nosotros. O sea, para la generación que experimentará eventos similares a estos. Ahora, la razón para escribir todo esto fue de manera que la última generación entendería las señales de los tiempos y tendría una esperanza. Porque aparte de los juicios que hay sobre todos estos acontecimientos, también hay promesas. Y esas promesas nos llenan a nosotros de esperanza. Hablo a los que creemos, a los que creemos. Ahora, hermanos,
A veces me da tristeza la ignorancia de mucha gente que dice, sí, pero eso del retorno del pueblo de Israel a su tierra, eso es un imposible, porque mire Israel hoy en día el pedacito que es, que no caben. ¿Y qué tal cuando nada más toda la casa de Judá que está alrededor del mundo regada empieza a dónde van a meter a todo ese poco de judíos? Y si es cierto lo de la casa de Israel, ¿a dónde van a meterlo? Ignorancia, preguntas que nacen de la ignorancia. Primero que todo, la Escritura nos enseña que para el cumplimiento de todo este regreso, Israel habrá recuperado por fin las tierras que nunca llegó a terminar de conquistar. Todo lo que Moisés vio hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, todas esas tierras Israel nunca las terminó de conquistar. Y al final de los días, para el cumplimiento del retorno, todas las va a conquistar. Número 1. Segundo, no ignore, hermanos, que para el final de los días, la población mundial será severamente disminuida. ¿Por qué? Por las pandemias. Acuérdense que el Señor habló de pestilencias, o sea, pandemias. Por la cantidad de muertos, por las guerras, porque vienen rumores y después vienen guerras. Añádale a eso todos los fenómenos naturales, tsunamis, terremotos. Añádale eso a todos los juicios que hemos visto que están en el libro de Revelaciones, que vendrán también sobre la tierra nuevamente. Entonces, la población mundial en número va a ser severamente reducida. Y entre ellos van a morir los que se llaman justos, que tienen la potestad de querer meter a todo el mundo en el cielo, y no van ni ellos mismos. Y aquellos que van a morir en este proceso de purificación antes del Señor introducirlos a la tierra prometida. Entonces tenga eso antes de que se ponga a hablar. ¿Y dónde va a caber tanta gente? Porque no es todo el mundo que hoy en día está. Ya estamos llegando casi al 1.000.000 de muertos por esta pandemia. Y estamos apenas empezando. Ok, sigamos. Cuando apenas hemos empezado a enlazar las historias de la Torá al libro de Revelaciones, solamente cuando notamos para quien ambos escritos son más revelantes, para quienes estos escritos, todas estas historias, son más relevantes, la respuesta es para la última generación, los tiempos postreros. ¿Cuándo empezaron los tiempos postreros? Después de la partida de Yeshua. Allí empiezan los tiempos postreros. Ahora, el estudio de la Torá, el mensaje, póngale atención a esto, el mensaje de la historia de la batalla con Madián, con los madianitas, y los temas de los pecados que se cometieron,
el pecado y juicio, téngalo presente. Y también el otro tema que está en esta historia, justicia y recompensa. Eso hay que estudiarlo, analizarlo y pedirle sabiduría al Altísimo que nos dé revelación. Las últimas 3 porciones de la Torá tienen mucho más temas en común con el libro de Revelaciones. Pero nosotros generalmente, cuando leíamos el Antiguo Testamento, como le llamábamos, nosotros nunca empezamos a estudiar y a relacionar estos temas. Ahora vamos a ver cómo estos temas, así como otros, están enlazados a los eventos con el libro de Revelaciones. Por ejemplo, Balaam. ¿No le parece a usted Balaam un personaje bastante interesante? La Torá declara que él era un profeta. Eso lo dice la Torá. Ahora, la Torá lo dice, ¿deberíamos nosotros ponerlo por duda? Yo no. Yo creo que Balaam era un profeta. Ahora, no ignoro lo que la Escritura nos dice. Hay falsos y hay profetas verdaderos. Falsos profetas y profetas verdaderos. La Escritura nos enseña que Hasatán también tiene sus ministros. Ministro viene de la palabra ministerios. Y dentro de los ministerios está el ministerio del profeta. Entonces, solamente el que quiere, el terco, ignora de que Balaam sea un profeta. Ahora, el mismo Balaam decía que él solo hablaba las palabras que Adonai pusiera en su boca. Ahora, ¿esto quiere decir que era un buen profeta? Yo nada más hablo lo que el Señor me ponga en la boca. Sí, pero no ignoremos que el Señor tuvo que tomar control de tu lengua, Balaam, porque estuviste dispuesto a maldecir al pueblo de Israel, al campamento de Israel. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo damos ya por sentado que Balaam ejercitó una cierta cantidad de poder y autoridad? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por lo mismo que decía Balac. Balac decía, porque a quien Balaam bendiga será bendito, y a quien Balaam maldiga es maldito. Es decir, Balac está reconociendo la autoridad que hay en la boca del profeta Balaam. Pero vuelvo y digo, esa autoridad no lo hace todavía un profeta bueno o un profeta de Elohim, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, nosotros tenemos el conocimiento de que él fue el que aconsejó a los medianitas sobre cómo seducir al pueblo de Israel. Eso nunca se nos puede olvidar. Es que el hombre conocía perfectamente la cobertura que viene de la obediencia y de la desobediencia. Ojalá nosotros pudiese, ojalá usted
que nos está escuchando, que me está escuchando, usted pudiera tener la seguridad y la conciencia que tenía Balaam sobre la cobertura que hay en la obediencia. Porque el día que cada uno de nosotros seamos bien conscientes de la cobertura que hay en la obediencia, emprenderíamos la carrera a obedecer y a obedecer y a obedecer todos los mandamientos del Altísimo. Porque ahí tendríamos la seguridad de que esa cobertura, esa sombrilla, por decir algo espiritual, del Altísimo sobre nosotros, estaría mientras nosotros permanecemos en obediencia. Ahí puede venir Satán con cualquier cosa, pero la cobertura del Altísimo nos protege. Podemos ver caer a nuestro lado 1000 o 10,000, lo que sea, pero a nosotros no nos va a tocar nada, porque estamos con esa sombrilla, esa cobertura encima. Ahora, eso lo dice la Torá, pero usted es quien decide vivirlo. Y para vivirlo hay que tomar decisiones bien fuertes, como la que vamos a ver, como la que vimos en los primeros versículos. ¿Qué hizo el nieto de Aarón? Él tomó una decisión bien fuerte. Él entendió, cuando vio a este hombre con la madianita, una relación ilícita que lo llevó a traer el pecado al campamento, a tu casa. Y él tomó la decisión: si voy a morir yo, también moriré. ¿Por qué? Porque él iba a hacer algo que era matar. Y a un levita no se le permitía que manchara sus manos. Pero él dijo: será Dios que me juzgue, pero yo voy a acabar. Él entendió qué era lo que estaba pasando en el campamento. Y tomó la decisión, tomó una lanza y se metió en la tienda y cogió y mató a este par de cánceres que habían entrado en el campamento. Entonces, esto lo conocía Balaam, y él sabía que la única manera de que el Altísimo quitara la cobertura era introduciendo el pecado. A él le importaba. A él le importaba si Hashem después lo castigaba. Él lo que quería era el dinero. Es decir, estar bien económicamente. Como hoy en día hay gente que con tal de resolver, miente, firma mentiras, llena formularios con mentiras, con tal de resolver. Entonces, este era el corazón de Balaam. Usted se asusta de ese corazón, asústese que usted tenga también este corazón. Ahora, con un corazón así, podemos decir que este hombre, Balaam, estaba opuesto a los planes del Santo de Israel para el pueblo de Israel. Ahora, cuando nosotros tenemos conciencia de quién era Balaam, podemos nosotros pensar en otro personaje en las Escrituras parecido a este.
en el libro de Revelaciones, que se dice ser un profeta y ejercita una cantidad responsable, oiga, bastante seria de poder y autoridad en el libro de Revelaciones, pero que está opuesto a Adonai. ¿Conocemos a alguien? El falso profeta del libro de Revelaciones. Es decir, que este espíritu de Balaam lo vamos a ver al final de los días. Interesante, ¿verdad? Balaam. Ahora, ¿cómo está conectado temáticamente, que es el método, la regla que nosotros buscamos seguir lo más exacto posible para alcanzar estas revelaciones y poder mostrarla a la luz de la palabra? Ahora, ¿cómo está conectado temáticamente el consejo de Balaam a los eventos finales en el libro de Revelaciones? Vayamos a Revelaciones, capítulo 2. Revelaciones, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 12 y 14. Vamos a leer del 11. Dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Les hablaba la vez pasada de lo que era el camino de Caín, lo que era el error de Balaam. Dice: ¡ay de aquellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré! El 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Las ágapes eran unas reuniones que se hacían a escondidas cuando empezó la persecución contra los del camino, que así se le llamaba a los primeros seguidores de Yeshua después de su partida. Ellos invitaban, hoy en día se dice: te invito a la célula de mi casa. En aquel momento era: te invito a un ágape en mi casa. Después hablamos con más tiempo de eso también. Estos son manchas en vuestro ágape, son manchas porque se colaban, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Mire cómo los llama: nubes sin agua, o sea, vacíos, llevados de acá para allá por los vientos. A donde más me conviene, ahí me voy. Árboles otoñales, sin fruto, 2 bueyes muertos y desarraigados. Sigue diciendo: fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Quién sabe dónde estará ese lugar? Porque para algunos, porque dicen que el infierno no hay, ¿no? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, leemos ahí hasta el versículo 14. Entonces encontramos a toda esta gente que está conectada con lo que fueron en aquel momento Balaam y sus seguidores. Yeshua declaró que había en Pérgamo quienes retenían la doctrina de Balaam. Tremendo, vamos a verlo. Madián. ¿Cómo fueron capaces los madianitas de seducir al pueblo de Israel? En el libro de Números, capítulo 25, que lo estamos leyendo, versículos del 17 al 18,
declara que el plan de Madián era una conspiración. Era por todos lados un engaño bien planeado, como se está planeando ahora las cosas. Ellos tentaron al pueblo de Israel con seducciones de la carne. Ahora, podemos nosotros pensar en un personaje del libro de Revelaciones que ha tentado y conspirado contra el pueblo de Israel. Claro, Hasatán, de acuerdo a número 25:1. ¿Cómo causaron las hijas de Moab y Madián? Recordemos en la historia a Cozbi. Léaselo bien y mire a Cozbi. ¿Cómo fue dirigiendo Cozbi a todas estas mujeres para que hicieran pecar al pueblo de Israel? Al conseguir que el pueblo de Israel tuviera relaciones sexuales con ellas. Ay, hermanos, nubes errantes. Yo quiero hablar de estas nubes errantes, nubes sin agua, o sea, nubes vacías. Hay gente que anda de congregación en congregación en un tema que en su momento daré, cómo elige un aparente creyente la congregación donde quiere estar. Digamos que yo vendo manzanas y consigo una congregación de 5 personas y que siendo muy buen vendedor le venda una a cada persona. Entonces yo digo, la congregación sí, el pastor tiene buena palabra y todo, pero yo también tengo que buscar el pan diario y vendiendo 5 manzanas a la semana, wow, con eso yo no vivo. En cambio, allá hay una congregación que tiene, allá van como 600, 700 personas. Vamos a suponer que yo nada más le venda la mitad, vendiendo ya 300 y pico de manzanas, me conviene más. Ahí, escuche, el Señor me va a bendecir. Entonces, como yo veo la producción de mi negocio como la bendición de Dios, donde yo vea más opción de venta, ese es el lugar que el Señor me mostró que yo esté. Así, hermanos, estoy poniendo un ejemplo con manzana. Usted puede vender oro, usted puede vender lo que sea. Y hay mucha gente que elige sus lugares de congregación así. Poniendo un ejemplo, nada más, una de las muchas razones. Ahora, yo personalmente pienso que la Torá usa la frase cometer prostitución, pero hay muchas formas de prostitución. ¿Puede usted pensar en cómo la prostitución está temáticamente conectada al libro de Apocalipsis? Cuando nosotros leemos Revelaciones 17 y 18, es todo acerca de una ramera que ha seducido al pueblo del Altísimo, así como las moabitas y madianitas lo hicieron. Mire, hermanos, un espacio bastante largo, una buena porción de Revelaciones es asignada a pasajes suplicando el Altísimo que el pueblo de Adonai abandone a la gran ramera de Revelaciones. Léase los 17 y 18 de Revelaciones. La llama la gran ramera. ¿Cómo escogió Moisés su ejército para pelear en contra de Madián? ¿Y cómo está relacionado este proceso al libro de Revelaciones? Él escogió 12,000 hombres
Moisés. 1000 de cada tribu, ¿se acuerdan? Ahora, en Revelaciones, Adonai escoge 12,000 de cada tribu para su ejército. Aleluya. Entonces vamos viendo aquí las relaciones que hay entre la historia que parecían pasadas, pero que tenían que ver con nosotros los que hemos alcanzado los días finales, los días postreros. Ahora, vamos a hablar del día de la venganza. Interesante. Recordemos cómo el Altísimo declara que el pueblo de Israel debería imponer su venganza, la venganza de él, su venganza sobre Madián. ¿Cuál es uno de los temas principales del día del Señor? Cuando usted escudriña el día del Señor, ¿a qué se le llama en la Escritura el día del Señor? Encontramos que es también el día de su venganza. No describe el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, así al día del Señor, el día de su venganza. Ok. Ahora vamos a mirar otra cosa. Estuvimos viendo el tema de la recompensa y juicio. Cuando nosotros leemos Isaías 40:10, vamos a ir un momentico allí. Isaías 40:10. No quiero pasar por alto leer estos pasajes, porque después usted cierra la Biblia y más nunca los lee. Isaías 40:10. Dice: he aquí que Yahweh el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Isaías 40:10. Ahora vamos a Revelaciones 22:12. Revelaciones 22:12. Aleluya. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón, recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Gracias, Señor, esta es la esperanza nuestra. Ahora, vamos a mirar y a discernir cómo los conceptos de pecado y juicio, oiga, pecado relacionado con juicio. Ahora, justicia y recompensa. Ok, pecado y juicio. Si hay pecado, viene un juicio. Si hemos sido justificados, entonces viene una recompensa, una gratificación. Cómo estas dos cosas están conectados a la porción de la Torá. Isaías 40:10, lo leímos ahora, declara que Adonai vendrá con gratificación, lógicamente para los justos, y recompensa para los injustos. ¿Cuál es la recompensa? Hiciste el mal, ahí te va lo tuyo. Esa va a ser tu recompensa. La recompensa viene primero que la gratificación. Primero viene el juicio y de acuerdo al juicio vas a recibir tu recompensa. Después viene la justificación. Y si eres hallado, justificado por el Señor, entonces vas a recibir ¿qué? La parte que a ti te
pertenece la gratificación. En la porción de la Torá, la recompensa, o sea, la plaga, vino antes de la gratificación, que era la tierra prometida. Vinieron las plagas, el pueblo fue liberado y después de eso empezó el proceso para la tierra prometida. Como el hecho de que el pueblo de Israel recibió su juicio, o sea, la plaga, antes del juicio de Madián, cómo este acontecimiento se relaciona con el Brit Hadashah. Bien, la Escritura declara que el juicio comienza primero en la casa de Adonai. Luego él tratará con los pecadores. Vamos a mirar Primera de Pedro. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a ir al versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a las buenas nuevas de Elohim? Oh, tremendo, ¿no? ¿Por quién comienza el juicio? Por nosotros. Oiga, hermano, y eso está sucediendo todos los días. Todos los días. Nuestras obras son pesadas, son puestas en balanza. Y de acuerdo a eso, recibimos nuestra recompensa o recibimos nuestra gratificación. Téngalo presente. Ahora, todas estas enlaces temáticos que hemos hablado de ellos ahora, más las otras 12 que ya nosotros hemos estudiado durante la parashá de Bamidbar. ¿Se acuerda que nos dedicamos allí 3 Shabbat a hablar de todos los acontecimientos finales? Todas estas enseñanzas, relaciones que hemos hecho, nos enseñan que el viaje del pueblo de Israel a través del desierto y sus batallas para conquistar y entrar a la tierra prometida son figuras de Torá de la última generación que irá a través de su propia experiencia del desierto, llamada la Gran Tribulación, donde habrán batallas para entrar a la tierra prometida, o sea, el reino milenial. Un reino por 1000 años, no es más, son 1000 años. No le invente figuras allí, no, son 1000 años. Lo dice la Escritura. Estas conexiones temáticas entre los eventos en el desierto y los eventos en el libro de Revelaciones no nos deberían sorprender, porque es que el apóstol Pablo explícitamente usó las historias del desierto para probar que ellas eran ejemplos de cosas que sobrevendrían a los santos de la última generación. Solo hemos leído en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Ahora, hermano, este enlace de acontecimientos está en armonía con la proposición general que hemos visto de ser probados una y otra vez, y la hemos probado una y otra vez a través de las diferentes enseñanzas
que hemos dado cada vez que estudiamos la Torá, los acontecimientos de la Torá, a la luz del Brit Hadashah. Ahora, los eventos en la vida de los profetas son prefiguras de eventos que ocurrirán en la vida de sus descendientes, que somos nosotros. Aleluya. Ahora, hermanos, tengamos presente algo. Vamos a estudiar o a mirar, a examinar un poquito al pueblo de Israel como instrumento de la ira de Adonai sobre sus enemigos. Ahora, una de las cosas que hemos estudiado o nos habla la Torá de esta semana es que el pueblo de Israel fue escogido como el instrumento para el Señor distribuir, ¿qué otra palabra podríamos usar? Aplicar, emplear su ira y venganza sobre sus enemigos. El pueblo de Israel fue elegido para eso. Así es como la Torá nos enseña que el Mesías nos ha escogido a nosotros para ser sus soldados en su batalla contra Hasatán. Nos escogió no para darnos casa, carro, no. Como parte de su ejército. Nosotros somos parte del ejército del Señor. Cada uno es una pieza, un soldado en este valiente y poderoso ejército del Señor. Uno se pregunta, ¿por qué Adonai, él directamente no ejecutó su poder y sus fuerzas para destruir a sus enemigos? ¿Por qué? Porque él quiere enseñarnos que las batallas entre el pueblo de Israel y sus enemigos son figuras de nuestras batallas en contra de Hasatán. El Altísimo tiene un enemigo llamado Hasatán. Y él tiene su ejército. Así como los cananeos trataron de impedir al pueblo de Israel entrar en la tierra prometida, igualmente Hasatán tratará de impedirnos entrar en el reino milenial. ¿Y cómo lo va a hacer? Introduciendo el pecado en tu casa, en tu alma, en tu congregación, introduciendo el adulterio espiritual, el adulterio en la Torá, cuando se cambia, se adultera la Torá. Él usará Hasatán, el dragón, el falso profeta, a la ramera y a todos los incrédulos para hacer guerra en contra de nosotros, su pueblo. Ahora, veamos cómo la Torá nos enseña que Adonai quiere que derrotemos a Hasatán. Cuando nosotros leemos, primer punto, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es la parte baja del pie. La mayoría de la gente, de creyentes, aplican esta profecía a Yeshua. Ellos dicen que esta es una profecía de que él derrotaría a Hasatán un día. Y es verdad, pero no lo es todo. Nosotros
creemos una verdad aún más profunda que se enseña en este versículo. Podemos nosotros pensar en otro versículo del Brit Hadashah, Escrituras del Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, que se relacione a este pasaje. Bueno, hay dos pasajes relacionados a la profecía de Génesis 3:15. Vamos a mirarlo. Uno, Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 12, versículo 17. Revelaciones, capítulo 12, versículo 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Oiga esto, hermano. Habla de un resto. La guerra no la hace ya contra todo el ejército, sino contra un resto que queda de la descendencia, o sea, de la semilla de ella. ¿Y qué dice? ¿Cuál es esa descendencia? Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, el Mesías. Dos cosas: guardan los mandamientos y tienen el testimonio del Mashiach. Interesante, ¿no? ¿Por qué no hace la guerra solamente contra los que guardan los mandamientos, sino contra los que tienen el testimonio del Mashiach? Porque ellos forman parte de la casa de Israel, que es levantada desde el valle de los huesos secos y traída por el proceso de restauración como casa de Israel y, ojo, purificación como Efraín. Ellos son los que guardan estas dos cosas: los mandamientos, la Torá, pero también el testimonio del Mashiach, lo que Yeshua enseñó. Y lo que Yeshua nos enseñó no me lo van a explicar ni los rabinos, ni los sabios, ni nadie que esté enredado con la religión judía. Ahora, aquí en este versículo nosotros podemos ver una revelación de Génesis 3:15 concerniente a la batalla del tiempo final entre el cuerpo del Mashiach y Hasatán y el ejército de Hasatán. Aquí hay una guerra, en su momento hablaremos más de eso. Ahora, notemos las conexiones temáticas. Ambas implican guerra entre, ojo, la semilla de la mujer y Hasatán, o sea, la semilla de Hasatán. Romanos, vamos a ver, Romanos capítulo 16, versículo 20. Aleluya. Romanos capítulo 16, versículo 20. Dice: y el Dios de Shalom, el Elohim de Shalom, aplastará en breve a Hasatán bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach sea con vosotros. Interesante, la primera parte: y el Elohim de Shalom aplastará en breve a Hasatán bajo vuestros pies, vuestros pies, vuestros pies. Aquí estamos notando que el Ruach HaKodesh usa al apóstol Pablo
para usar la imagen de Génesis capítulo 3:15 para describir el cumplimiento a través del cuerpo del Mashiach. Recuerde, el Mashiach, Él es la cabeza, pero nosotros somos ¿quién? Sus pies. Note que el cuerpo del Mashiach aplastará la cabeza de Hasatán bajo sus pies y será herido en el calcañar en el proceso. Durante el proceso, nosotros ahora estamos en este proceso porque estamos heridos. Por eso es que el poco de creyente que camina cojo, medio allí. Ahora, aunque la mayoría de la gente piensa que la profecía de Génesis 3:15 es una profecía de la victoria de Yeshua sobre Hasatán, lo cual es verdadero, sobre el madero en donde nuestro Mashiach como cordero fue sacrificado. A pesar de eso, o añadido a eso, vemos que todos los que fueron utilizados por el Rúa para escribir el Brit Hadashah vieron dentro de esta profecía del cuerpo del Mashiach el cumplimiento final de las cosas. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos esta parashá, tenemos que tener pendiente dos cosas. Uno, el acontecimiento y la historia de Balaam. Como Balaam fue utilizado para introducir un pecado sobre el campamento, el pueblo de Israel, que se encontraba allí cerca a ellos. Aquí hay también algo muy importante. Cuando nosotros vamos en camino a alcanzar la tierra prometida, el milenio y después el reino en los cielos, van a haber momentos donde vamos a ver al enemigo, a los madianitas, que se nos acercan o se nos interponen en nuestro camino para tratar de perturbar esa decisión que hemos tomado de seguir al Altísimo por encima de lo que sea. Como lo hizo ¿quién? Como lo hizo Pinhas, quien se armó de valor y de amor por el Señor y dijo: este es un pueblo santo. Nosotros tenemos prohibido ese tipo de relaciones y ese tipo de creencias y ese tipo de sacrificio. Con razón ha venido tanta mortandad sobre las huestes del Altísimo. Y tomó la decisión con una lanza de ir y acabar con el mal. A veces tenemos que tomar decisiones donde no nos podemos ponernos a distraernos. Ay, pero que es bonito. Ay, a mí que me ha ayudado tanto. A mí. Si se desvió, si se torció, oiga esto, si se torció, se desvió y está causando mal, hay que tomar decisiones, y decisiones bien fuertes. Decisiones que tú tienes que tomar en tu congregación, en tu familia, en tu casa. Que el Altísimo me los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente a todos y cada uno. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a activar la campana para estar al tanto de nuevos videos.
Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.